Buenas tardes, estamos dando inicio entonces a la tercera y última jornada ya de nuestro festival, El Ojo Iluso, y tenemos con nosotros a través de conexión por Zoom remota desde la ciudad de Mérida al profesor Rafael Barquina, quien es docente de la Universidad de los Andes en la Escuela de Artes Visuales, pero además él es un creador, es animador, y precisamente Rafael fue uno de los motivos de la inspiración de la creación de Los Ilusos, porque en otro festival que organizamos también en Bordes, la Encuentro para Cinéfilos, tenemos nuestra sección de animación y Rafael vino en el 2019 a darnos una conferencia sobre principios de la animación. Y bueno, es una persona que tiene una relación estrecha con este tema desde la ilustración y nos va a hablar de su experiencia como ilustrador, como animador, como docente y como creador del primer diplomado de ilustración de la Universidad de los Andes en Mérida y cómo se llega de la ilustración a la animación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fanny. Un honor, como siempre, estar entre ustedes. Para mí, el Iluso es una ilusión, realmente uno de los proyectos que más respeto y admiro dentro de la región. Y bueno, siempre es un honor estar entre ustedes conversando un poco lo que vamos haciendo y cómo vamos recopilando información y opinión respecto a la animación en la región. Y bueno, hoy vengo un poco a hablarles desde mi experiencia, eh, hemos estado avanzando en torno al estudio de la animación y de la ilustración dentro de la Universidad de los Andes. Estos últimos 4 años han sido una serie de movimientos frenéticos, no solo a nivel cultural, sino a nivel tecnológico. Y estamos tratando de abrir las brechas de participación, las cantidades, las vías de participación académica y diversificarla. Digamos que hasta ahora la universidad tenía una vía muy clásica y muy predeterminada de acción dentro de sus licenciaturas, que son una buena opción para muchas personas. Sin embargo, en el mundo que estamos viviendo hoy, los estudios académicos están atravesando por una serie de procesos de cambio y de comprensión que no son cómodos para algunas personas. Tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, carreras de 5, más de 6 años, se están convirtiendo en obstáculos o en zonas muy difíciles de atravesar para algunas personas. Y dentro de la Universidad de los Andes, pues se está gestando un proceso de cambio y de adaptación que está permitiendo que personas accedan a certificación y a acreditación en áreas de especialización donde demuestran experticia. En este sentido, pues se han creado diferentes diplomados que han tenido muchísimo éxito. El diplomado se ha empezado a volver una herramienta de acceso a acreditación en niveles de estudio superior que es más accesible y tiene un sistema más estable dentro de los estudios académicos actualmente. No se deja de lado el estudio de la licenciatura de manera clásica, pero permite que el camino del participante en la formación, en su propia formación, sea un poco más autónomo, sea un poco más conducido por uno mismo y buscando acreditaciones específicas dentro de las generalidades que pueden ser las licenciaturas. Entonces, los profesores de arte, los profesores de diseño, en general, la malla de trabajo de la Universidad de los Andes está evolucionando. Pues. Es una cosa que estamos viendo no solo en Mérida, en nuestra universidad, sino en Venezuela y a nivel mundial. Estamos volviendo al reconocimiento de la importancia de la academia en términos de las conexiones de las personas que conocemos ahí y las conexiones que hacemos con ellas para luego emprender nuestros proyectos. Y el diplomado de ilustración viene a ser como el resultado, la decantación, la purificación de todos estos procesos que hemos estado que hemos estado analizando. Entonces, en el diplomado de ilustración, y aquí comienzo con
la descripción del escenario que quisiera que ustedes allá en San Cristóbal puedan empezar a difundir, digamos, esta información, porque creo que es muy útil y creo y he conocido a muchas personas en San Cristóbal que han sido parte fundamental de este diplomado y del nacimiento de esta vía de estudio, donde ahora, en un año y medio, una persona puede demostrar a través de un proyecto de acreditación lo que es capaz de hacer en términos de las diferentes menciones que ofrece el diplomado. Pues quisiera nombrar las menciones que pueden obtener los participantes, pero también quiero dejar claro el punto de que se va a tratar de un proyecto personal que cada quien va a ejecutar y la mentalidad del diplomado no es un profesor, una serie de profesores que vienen a que usted haga lo mismo que yo sé hacer y que trate de alcanzar un estándar estético o técnico que yo tengo y que yo considero válido, sino que por el contrario, el proyecto de diplomado, el proyecto diplomado en ilustración en general, lo que busca es que usted sea capaz de armar un proyecto en el cual durante un año y medio va a recibir asesoría de un grupo de profesores expertos, cada uno en un área. Profesores expertos en que usted conceptualice y redacte bien sus ideas, profesores expertos en que usted logre dibujar o manejar alguna técnica gráfica que le interese, profesores expertos en el ámbito de la ilustración digital, pero también expertos en el ámbito de la ilustración tradicional. La comprensión de tu camino a lo largo de las diferentes materias, a lo largo de los 4 módulos del diplomado, van a hacer que tú al final, en el último módulo, luego de un año y medio de estudios, tengas un proyecto personal que vas a exhibir a la sociedad completa, vas a exhibir a la comunidad de artistas y de personas que les interesa conseguir talento y habilidades en esas áreas. Por ejemplo, actualmente en la primera corte que acaba de comenzar, muchos proyectos son de narrativa gráfica. Estoy seguro de que en San Cristóbal hay muchísimas personas que tienen historias propias y que quieren llevar a cabo novelas gráficas y expresarlas ya sea a nivel editorial, en libro físico, en una versión digital. Algunos han llegado a entrar en las zonas de la animación y aquí tomo el ancla de un poco el título de esta pequeña charla, fenómenos artísticos distintos o de diferentes categorías. Sin embargo, hoy en día, y gracias al diplomado de ilustración y los avances que se han hecho a nivel teórico en la actualidad y de nuestra actualización como profesores en ese sentido, la ilustración ha cambiado un poco su concepto, ha llegado a evolucionar en la forma en que es entendida. Antes, digamos, en la mitad del siglo XX, años 50, los mismos años 2000, la ilustración era vista como una especie de habilidad manual que tenían algunos artistas para realizar dibujos sobre publicaciones editoriales como libros, mayormente revistas, y que estas personas eran como una especie de artistas cazarrecompensas, pues que si les mandabas a hacer algo, pues ellos lo hacían. Eran artistas del encargo de la imagen. Los ilustradores empezaron a tener como esa facultad, esas características, ese símbolo que los definía, y así atravesaron buena parte del siglo XX. Sin embargo, con la aparición de las redes sociales y del ámbito digital y como llaman, como dicen por ahí, la democratización del medio digital, el acceso cada vez más al poder de la imagen, el ilustrador empieza a tomar habilidades nuevas y su ámbito editorial ya deja de ser el libro, la revista o la publicación impresa, que era en la primera mitad del siglo el vehículo con mayor masividad y expresión y sobre todo su cantidad de expansión del contenido, que es importante para la ilustración, y llega al ámbito digital donde ya el libro y la revista pues no es la única vía de expresión y aparecen las redes sociales y todo el mundo digital. Cuando esto pasa, la ilustración, como ha ocurrido desde que inventamos el fuego, cambia
hacia un nuevo ámbito donde ahora el tiempo es parte de sus facultades. Y cuando a la ilustración se le suma el tiempo, pues tenemos animación. Entonces, en las teorías de hoy en día, en los conceptos académicos que se están manejando hoy en día, la animación es la versión más especializada y purificada de este proceso de ilustración que viene el humano trayendo desde los inicios del tiempo, desde los inicios de nuestro desarrollo tecnológico, de nuestra civilización. Siempre ha habido una herramienta a través de la cual el ser humano es capaz de potenciar o hacer ver o iluminar mensajes que están escondidos o que necesitan cierto nivel de renovación o que deben ser revelados ante la sociedad. Eso es lo que es la ilustración. El trabajo del ilustrador antes se hacía con la voz. La voz siempre ha sido uno de los primeros elementos que permite iluminar el camino de los demás y se cuentan historias y se habla de dialéctica y se habla de política y a partir de eso se ilumina la conciencia de las personas. Con el tiempo, pues empiezan a ocurrir diferentes tipos de técnica, el canto, la escenificación y la expresión corporal. Luego con la invención de la imprenta, pues hay un gran boom. Y ahora con la invención de los medios digitales existe un segundo gran impacto en esta malla mediática que maneja el ilustrador para hacer conocer lo que pasa. Entonces, hoy en día yo voy a ver una obra de teatro y el póster no está pegado en la columna del bulevar del frente de mi calle, sino que lo voy a ver en la historia de Instagram de ese día. Entonces, el ilustrador ha empezado a controlar el tiempo como uno de los factores de expresión. En las clases principales de fundamentos de ilustración se habla de los tres principales fundamentos de la ilustración que no están lejos de casi cualquier expresión visual, que son el manejo de la composición, el manejo del valor, de la cantidad de luz o sombra que tenga algo, y el manejo del color. Y estos han sido siempre los tres elementos clásicos sobre los que se evalúa la calidad de una ilustración o la pertinencia de una ilustración para con un mensaje. Si un mensaje está bien equilibrado con esos tres factores, si está bien compuesto, si está bien iluminado, si está bien coloreado, y esos tres factores visuales coinciden con el mensaje, hay una ilustración. Uno comprende el mensaje de mejor manera. Pero ahora añadimos el tiempo, porque ahora en el lienzo del ilustrador existe el video, el tiempo, el paso del tiempo, la sucesividad de imágenes. Y eso nos da como resultado nuestra famosa animación, el concepto al que le debemos este festival, la ilusión del ojo que nos permite ver las imágenes en movimiento. Entonces, como este árbol genealógico, esta genética de los conceptos se está dando actualmente, es parte esencial del diplomado. La mayoría de las personas que están participando en la cohorte actual, pues tiene proyectos que van a ser producciones editoriales, casi todas personales, que van a ser expuestas ya sea en animación o en narrativa gráfica, al final o a una serie de editores y de personas o de festivales o de concursos que pueden, en los cuales estos pueden participar. Entonces, el diplomado de ilustración va a darte la solidez y el enfoque necesario y la asesoría para que tú demuestres lo que de verdad eres capaz de armar en tu estrategia. Obviamente, por ejemplo, los talleres de ilustración digital o los talleres de ilustración tradicional están dados por profesores expertos, yo a veces considero hasta genios en la materia, que van a enseñarle a la persona que quiere aprender acuarela, acuarela. Y si tú quieres aprender Clip Studio, te enseñan Clip Studio. Y si al otro le interesa a Photoshop, a ese vamos a enseñarle el camino de Photoshop. Entonces, la educación actual y sobre todo los medios no permiten una vía tan única de desarrollo por parte de los participantes. Eso asfixia el sistema y lo enmarca en un ámbito tecnológico ajeno, pues, y que no, uno siente que no rueda cuando estudia bajo esos términos. Por eso el diplomado de ilustración va en la cola de esa evolución genética que está ocurriendo en el sistema educativo para que la persona pues, pueda ajustarse. Incluso el propio diplomado va ajustándose a sí mismo con cada cohorte. Ya en la próxima vamos a tener profesores expertos en efectos especiales, profesores expertos en derecho de autor, para hacer funcionar a las personas que están en la región tratando de desarrollarse en este aspecto. Entonces,
quisiera como finalizar esta introducción al diplomado de ilustración y esta bienvenida, sobre todo a las personas de San Cristóbal que no estén enteradas de la existencia de esto. Y sobre todo, para mí es importante no solo por los amigos que tengo allá en la Fundación Bordes y en San Cristóbal en general, Fania, Igor, todos allá, sino yo siento que yo aprendí el camino de la ilustración por grandes amigos que tuve allá en San Cristóbal, personas que se fueron de San Cristóbal a Mérida a estudiar durante mi generación a principios del 2000, y gracias a ellos fui entendiendo muchas de estas cosas y vi cómo San Cristóbal es una ciudad ilustrada. En general tiene una combinación de elementos que les permite hacer brillar, sobre todo en aspectos, en fenómenos artísticos, en fenómenos culturales, de una manera muy particular. Así que siento que hago un acento especial al invitarlos, al hacer que rieguen la voz a los jóvenes, jóvenes o personas que necesiten una acreditación y agarrar experiencia en esto de lo que significa ilustrar. Actualmente hay una persona de 17 años que acaba de cumplir 17 años, salió de quinto año, pero tiene un talento y una experiencia que hizo, logró pasar el introductorio, donde vamos viendo los diferentes niveles de las personas aspirantes, y es la miembro más joven de la cohorte actual. Y del otro aspecto tenemos una señora arquitecto de 65 años que tiene el dominio de la arquitectura dentro de su experiencia y ha hecho a lo largo de su vida muchísimos cuentos para niños, para educar a niños. Y ahora va a usar el diplomado para tratar de combinar sus dos experiencias fundamentales, obtener una tercera, que es ese estudio editorial o técnica gráfica que le pueda servir para ilustrar sus historias y llevar sus libros al mundo real donde puedan ser adquiridos por las personas. De la chica de 17 años a la señora de 60 años hay una arcoíris de personas que están esperando por entrar y por poder demostrar el proyecto en el que quieren brillar. Hay cartas de juegos, videojuegos, proyectos de murales, proyectos de marca, de ropa ilustrada, proyectos de identidad marcaria para clientes específicos, hay animaciones, hay proyectos que quieren formarse para luego entrar a Kickstarter o alguna de estas plataformas donde puedan adquirir mayor capital, pero el diplomado te puede ayudar a generar un proyecto sólido, asesorado por muchas personas que saben de esto, pues, y que pueden aportar una clave esencial o un nivel de desarrollo y de madurez a tu proyecto. Otras personas solamente necesitan enfoque porque tienen tremendos proyectos engavetados en sus casas y lo que necesitan es un club de amigos que los enfoque semanalmente para que hagan y se enfoquen en eso. Parece muy sencillo, pero eso es lo que se está transformando la educación actual y la academia, en un punto de congregación de conexiones que mantengan el enfoque de tu proyecto y que permitan acreditarte en algo. Y con esto de las acreditaciones quiero hacer un breve resumen de las 6 menciones que tenemos en el diplomado para que entendamos un poco al espectro de opciones. La primera mención que quiero traer a la mesa es la mención de ilustración editorial. El ilustrador editorial se especializa en la producción de imágenes complementarias, libros, revistas. Es el ilustrador que no siempre traza, pero que sí sabe componer. Es lo que antes llamaban un editor artístico, una persona que sabe usar las imágenes que ya están hechas en una especie de ready-made actualizado para componer sobre distintos contenidos editoriales. Son personas que saben armar una buena armonía entre el texto y una imagen dada y así generan contenidos ilustrados. El ilustrador, y aquí es una de las actualizaciones importantes del diplomado, el ilustrador ser ilustrador no depende del manejo de una técnica. El ilustrador, como ya lo vemos desde el inicio histórico, al principio dependía de la voz y simplemente va cambiando la herramienta y la técnica hasta llegar a lo que estamos haciendo ahorita. Y ahí nos encontramos un muro bastante controversial en el mundo de hoy a nivel de desarrollo técnico, sobre todo en esta mención editorial con la que abro las 6 menciones, que es la inteligencia artificial. Lo hablamos con Osmel hace un par de días sobre el impacto que esto está teniendo en el mundo de la ilustración y la animación.
Pero bueno, el diplomado sirve también para debatir sobre estos aspectos y tomar una postura a partir del debate y de las diferentes de posiciones que tienen las personas y los diferentes talentos. Hemos visto muchas posiciones muy dogmáticas eh, y quisiéramos como darle un equilibrio a lo largo del diplomado para que aceptemos la presencia de la inteligencia artificial, porque no la vamos a desaparecer, pero también tratemos de equilibrar un poco el costo de su uso y las implicaciones simbólicas en la audiencia. Entonces, eso se trata en el diplomado. Se trata de congregar una serie de personas que uno ve en la internet comentando asustados porque tienen miedo de que el monstruo de la inteligencia artificial se los va a comer o que va a pasar algo muy drástico. Y digamos, cuando uno estudia en la academia, el mundo cambia, la confrontación de las diferentes opiniones te hace tomar una opinión menos extremista, pues, y de la que suele uno adquirir de primera mano en Twitter o en las redes sociales extremistas. Entonces, los diplomados y los estudios hoy en día vienen a equilibrar esas conchas de autoseguridad que a veces nos generamos en Internet y que generan pisos falsos de desarrollo, sobre todo cuando uno va envejeciendo en el camino. El diplomado viene a actualizar esa parte humana de la educación. Mencionaba la ilustración editorial como la primera mención, porque hay otras. Está la mención en narrativa gráfica. Todo esto lo pueden encontrar en las redes sociales. Yo dejaré por ahí los contactos. En Instagram, en mi Instagram están la mayoría de estas descripciones. La mención en ilustración narrativa gráfica, pues es una de las más solicitadas, pues es la persona que le gusta el cómic, la animación, la novela gráfica, el crear personajes, el crear narrativa. La ilustración a través de la secuencia de imágenes, pues es una de las áreas de desarrollo con mayor empuje en el mercado actual y no hace falta explicar mucho al respecto. De eso prácticamente vivimos. Esta es la mención en ilustración digital. Todas estas menciones salen un poco de la búsqueda estadística mayoritaria en la región a la hora de búsquedas de acreditación en el área de ilustración. La ilustración digital está pensando en un egresado que demuestra conocimientos y manejo avanzado de programas y aplicaciones para la ilustración, lenguajes visuales no físicos, todo lo que entra en el mundo digital, sobre todo hoy con la realidad virtual, las realidades aumentadas. El experto en ilustración digital es el que vuelve la herramienta digital un área de estudio en sí misma. Y es una de las salidas de mención de acreditación más importantes hoy en día. Está la mención ilustración publicitaria, que en la corte de hoy tiene bastantes aspirantes para esa mención. Entonces tú llegas y propones en el módulo uno tu proyecto, y si tu proyecto es sobre crear una identidad ilustrada para una marca determinada, una marca de una panadería, una marca de ropa, una marca de cauchos, tú vas generando ese proyecto por un año hasta demostrar a qué punto puedes llevar la ilustración dentro de ámbitos publicitarios. Y aquí vuelvo al punto, tiene muchísimo que ver la animación hoy en día. Casi que la animación publicitaria tiene que ver no solo con animación, sino con efectos especiales y con realidades aumentadas y realidades virtuales a las cuales se puede acceder dentro de ámbitos publicitarios. No sé si vieron los hologramas que ocurren en las últimas presentaciones de videojuegos, de los premios de videojuegos VMA, Video Game Awards. Ya la forma en que se publicitan los juegos tiene que ver con la ruptura del espacio-tiempo en el formato y de los formatos establecidos. Entonces esto lo estudiamos en la ilustración publicitaria. Luego viene la mención ilustración científica y médica, y aquí quisiera como hacer un apartado importante porque hasta ahora la ilustración científica ha sido una de las más famosas a lo largo de la historia. Incluso cuando el gran maestro ilustrador Da Vinci comienza su proceso de ilustración moderna, renacentista y renovadora, pues comienza un poco dentro del área científica. Es una de las comunicaciones más naturales de la ilustración, pues describe fenómenos o procesos que ocurren en el mundo físico, científico.
hoy en día resulta que la ilustración tiene un mercado muy amplio en el área médica, científica y médica. Antes quizás era más en la botánica o en la descriptiva de las enciclopedias. Entonces los clasificadores de botánica y los naturalistas usaban mucho a los ilustradores. Las revistas como National Geographic, revistas científicas, hacían uso del poder de la ilustración para poder explicar un proceso o un fenómeno de manera comprensible a nivel visual. Hoy en día el canal con mayor cantidad de vistas en YouTube es un canal de ilustración 3D de medicina, donde uno puede ver los diferentes procesos que le ocurren en el cuerpo a uno a través de una animación 3D o de un esquema o de una infografía que explique por qué te pasó tal enfermedad, cómo te curas. Eh, Esta es una de las áreas de desarrollo de mayor empuje en la ilustración. Por eso hay una mención dedicada a ellas. Luego vendría la mención ilustración de moda, indumentaria y cosplay, y aquí con las palabras usadas, porque esta es una de las áreas de desarrollo que personalmente más me interesa, sobre todo porque he trabajado con la ilustración de conceptos para obras de arte y para películas, concepto de maquillaje y de vestuario, y hoy en día creo que esto es una de las mejores salidas a nivel local, sobre todo porque mencionamos e incluimos al cosplay como una de las áreas de desarrollo actual más pujantes. Varias personas en la cohorte actual ya están haciendo sus proyectos en torno a esta disciplina. Eh, También tenemos la ilustración infantil, que es la última mención y es una de las más solicitadas en general porque el desarrollo, el mercado de la ilustración infantil pues tiene, valga la redundancia, un mercado muy amplio. Hay muchos niños y hay muchos tipos de niños y son un mercado cautivo constante que forma parte del desarrollo de los ilustradores de alguna u otra manera. Sobre todo hoy en día, cuando la ilustración infantil no solo se trata de ilustración o diversión, que es prácticamente a la que está más asociada, cuentos para niños, ambientaciones para situaciones infantiles, sino que hoy en día pues entra en el área de la pedagogía y de la ayuda y de la asistencia, sobre todo para las diferencias o divergencias sensoriales, para la adaptación de los niños a diferentes entornos. Al parecer la ilustración está siendo un factor clave en estos procesos de comunicación y de sanidad social. Entonces, la mención ilustración infantil busca renovar la comprensión que se tiene sobre la palabra infantil y acercarla a una zona más actualizada de desarrollo, como pretende siempre la ilustración. Esa es como su esencia fundamental. Eso es prácticamente lo que quería como comentarles, darles como un vistazo de lo que nos está pasando aquí en Mérida. Tengo muchísimas ganas de llevar esto a San Cristóbal. También les invito a que vengan. Yo me imagino que debe ser importante planear porque es un año y medio de estudio. Pues le vas a dedicar un año y medio y esto lo hacen muchísimas otras carreras a dedicarlo a tu proyecto, a crear en ti, echarte un viajecito, conocer a personas durante un año y medio y creo que es importante pues que tanto de aquí para allá como de allá para acá empezamos a tender más puentes. Cada vez siento que tenemos más solidez, más credibilidad en esto y bueno, yo agradezco mucho la audiencia y la atención que tuvieron conmigo en estos minutos y estoy aquí para responder preguntas o hacer una conversación en torno a este tema. Hay una variedad de público aquí, tanto amantes de la animación, del cine, como gente de diseño, de comunicación, artistas. Esta es una buena oportunidad para hacer algunas preguntas. Yo voy a hacer una sencilla, como por ejemplo que supongo que es presencial y no existe modalidad online, o si la tienen. Esa es una de las primeras preguntas siempre, lo de la modalidad online, y estoy tratando de encontrar una vía para hacerlo, pero bajo la estructura que hoy día tiene el diplomado, es complejo porque son proyectos personalizados. No es que yo voy a dar algo que todos deben cumplir, sino es un proceso de desarrollo bastante colectivo en el que las personas van construyendo no solo su proyecto, sino la forma de exponerlo y la forma de dirigirlo a la audiencia que requieren.
Y aunque existen vías para hacerlo online, la forma más pura de atender a este tipo de diplomados sería presencial. Igual las opciones para diferentes tipos de acreditaciones o especializaciones en línea pues vienen en camino, pero se paran un poco sobre la base de los resultados que se obtienen en estas primeras cohortes que creo que deben ser presenciales para eso, poner la base sobre los distintos modos que podrían venir después. Veo a Osvaldo por ahí, saludos Osvaldo, y bueno, a todas las personas que estén por ahí de San Cristóbal, gracias por atender y si tienen cualquier pregunta sobre lo que acabo de decir, pues estaré gustoso de responderles. Tengo una pregunta. Díganlo. ¿Herramientas a utilizar para la parte de animación específica o es libre el uso de la herramienta? Fíjate que eso también es parte de la estructura de formación y lo conversábamos con Osmel hace un par de días. Las herramientas con las que se hacen hoy las cosas, con las que tú llegas a una solución visual o audiovisual ante algo que te pidan, son no solo muy heterogéneas, sino que el artista hoy en día tiene que trazar el camino entre las aplicaciones. Obviamente cada uno nos vamos volviendo como expertos en un área. Un requerimiento esencial del diplomado es que tengas una computadora, que tengas un medio digital para poder realizar o trazar imágenes. De ahí en adelante, ¿cuál es el nivel de cuál es el nivel de avance en la aplicación que vas a usar? Pues tiene que ser un proceso que comienza desde el entendimiento de la persona como artista hasta el entendimiento de su proyecto y sus objetivos en el diplomado. Hay personas que con solo manejar Photoshop tienen que especializarse en Photoshop. Hay personas que tienen que empezar a hacer varias actualizaciones en Illustrator, en Maya y en algún programa de edición de video, porque esa es la característica del trazado de sus proyectos. Entonces, las herramientas que cada concursante debe empezar a hacer conciencia que necesita son facilitadas en el diplomado a partir de diferentes vías y bueno, no todos usan las mismas, pero sí hay un rango de aprendizaje de lo que quieres que el diplomado pues ofrece que canalices, ofrece opciones para que las puedas canalizar. Parece interesante lo que dicen, que como dice, lo había mencionado el jueves, de cómo se trata no de la herramienta o de la aplicación, sino de solucionar los problemas que se te va presentando según la necesidad en el camino de lo que estás creando, pues te vas valiendo de diferentes técnicas o de diferentes herramientas, ¿no? Eso es lo que entiendo. Sí, y sobre todo que la dinámica del mundo hoy en día no es de casarte con una sola aplicación porque dentro de 2 años se va a desactualizar y necesitas cambiar quizás en las dinámicas, mientras más atrás nos vamos en el tiempo, darle solidez a una sola herramienta pues te garantizaba mayor efectividad en su uso. Hoy en día pues en el ámbito digital esto cambia tan rápido que enamorarse o casarse con una sola herramienta puede ser contraproducente. Es cierto que uno va descubriendo dentro de la malla de herramientas la que más se adapta a uno y por eso y por esas razones uno se va quedando ahí. Pero igual el proceso de cambio es inevitable y sobre todo, vuelvo a mencionar, con la inteligencia artificial se está planteando todo un universo nuevo respecto a esto, pues, a qué herramienta estamos usando para ilustrar. Eso puede sonar un poco hippie decirlo, pero el diplomado está tratando de que entres en conciencia que la herramienta real está en tu corazón y en el espíritu con el que usas la herramienta que sea que vayas a usar. Y si eso no lo tienes alineado, el ir a una herramienta como argumento de por qué no ilustras es una ilusión y hay que saberla develar, pues hay que saber cómo encontrar más bien lo que quieres decir para encontrarte con la herramienta que va a permitirte decirlo. Rafa, una pregunta. Según lo que tú nos estás diciendo, el diplomado, la gente se acerca con un proyecto y ustedes generan como una especie de tutoría. Pero la preocupación que yo tengo es qué pasa, por ejemplo, con algunas técnicas que son experimentales, que no tienen que ver ni siquiera con las técnicas tradicionales, ni siquiera con las técnicas digitales o los nuevos software que se usan para ilustrar.
¿qué políticas para fomentar esas técnicas experimentales tiene el diplomado? Fíjate, te narro el ejemplo de una participante que tiene como proyecto generar un sistema a través del cual el Teatro César Rengifo, donde aquí presentamos las obras de teatro, un teatro pequeño, como un aforo de 300 personas máximo, es muy íntimo y se presentan aquí pues la mayoría de las obras dentro del ámbito universitario y de la ciudad en general. Ella está diseñando un sistema para que el teatro en sí tenga escenarios intercambiables para las diferentes obras que se van presentando. Esta ilustración de escenarios, ella la va a hacer a través de técnicas, como acabas de escribirlo, mixtas y experimentales, que combinan los distintos niveles cinestéticos de lo que es hoy la ilustración, que no es solo por el lado visual, sino por el lado de todos los sentidos en una conjunción equilibrada. Ella va a hacer videomapping, proyecciones, incluso hologramas, situaciones, lo que llaman hoy el 4D, que incluye fenómenos de olor o de movimiento en la sala. Y esto es un proyecto de ilustración. Digamos que aunque las materias están establecidas dentro de los nombres más comunes, el proyecto del estudiante es el que determina el estudio teórico, conceptual o técnico que se vaya a hacer. Si el proyecto del estudiante, del aspirante al diplomado, incluye técnicas híbridas o un manejo experimental de técnicas, pues las materias se van a adaptar a él y él podrá sacar contenido de cuando vio Illustrator para editar el folleto de cuando vaya a exponer y podrá irle sacando a las diferentes materias los intereses o la parte que necesite para su proyecto. Pero definitivamente el punto es que ocurra eso que acabas de mencionar, que el estudiante proponga un resultado y un lenguaje y que eso sea lo que se exponga como resultado de su estudio a través de la diseminación de eso que planea en diferentes materias para luego volverlas a juntar y proyectarlo. Así que sí, bienvenidos todas estas personas que no están, y de hecho eso es el espíritu del diplomado, que el ilustrador sea versátil en el manejo de herramientas, que sea capaz de mezclarlas, combinarlas, ir con una después con la otra y así dominar esta situación de a dónde, si nosotros llevamos la herramienta o la herramienta nos lleva a nosotros. Respecto a eso que acabas de decir, si la herramienta nos lleva o nosotros la llevamos a ella, o sea, yo creo que tú y yo que estamos en la movida ilustrativa sabemos que hay un avasallamiento que es innegable por parte de las técnicas digitales con respecto a las técnicas tradicionales. Tú que estás ahí en el diplomado nos podrías hacer un balance de cómo las nuevas generaciones asumen eso. Sí, y te sorprendería del balance nos vamos a sentir un poco viejos del balance que tengo, porque en realidad creo que este debate moral entre lo digital y lo tradicional lo tenemos personas que vivimos el mundo que tenía no digital. Para las generaciones de jóvenes de 15, 16, 17 años que están llegando a los primeros semestres de la facultad, pues no existe tal conflicto. Lo ven de una manera más integral. Es casi imposible ver algo que se divorcie del mundo digital completamente, como este propio diplomado y como este propio festival. Incluso la pregunta que me hacía Fanny ahorita era inmediatamente llevar la situación analógica a lo digital o a lo virtual. O sea, ya es casi imposible desligarse un poco de eso. Y del mismo modo, lo tradicional dentro de esta vorágine que yo también siento que es un poco el mundo digital, lo tradicional va adquiriendo un valor quizás más raro, pero eso, excepcional y un poco más alto, con un estatus más privilegiado o más único o para personas que están pendientes de trascender esa malla digital. Hoy la profesora de ilustración tradicional, la profesora Natasha Rojas, es alguien que yo considero una alquimista de la ilustración. Ella realmente, su portafolio y su experiencia está basada en saber mezclar piedras, polvos, ramas,
factores de la producción del color que tienen que ver con la física y la química, que ayuda a entender desde un punto de vista completamente distinto a la ilustración, sobre el paso del tiempo, sobre los papeles, sobre la consecuencia que tienen los diferentes químicos en el entorno, en ti mismo, en la piel, en la propia obra, cómo mantenerlos, cómo preservarlos, cómo el mundo digital ofrece soluciones a eso, pero a veces no. Entonces ese debate, lejos de que el diplomado quiera llegar a ofrecer verdades escritas en piedra, lo que pretende es eso, de verdad abrir el debate a las personas que ofrezcan sus diferentes puntos de vista y que los sopesen en una malla de realidad en la que va a ser muy difícil sacar una verdad absoluta, pero va a ser muy honorable que tengas el chance, la oportunidad y la audiencia de decir la tuya, tu técnica experimental y tu forma de ver esa parte de la ilustración y de la comunicación. Oye, y en ese sentido, el aspecto filosófico de lo que supone la ilustración, o sea, su lugar en el mundo, sus objetivos como herramienta de comunicacional o como herramienta estética puramente, pues porque hay Mm, toda una filosofía en torno a lo que es ilustrar, ¿no? Así es. ¿Cómo maneja eso el diplomado? Pues así como lo acabas de decir, como en algún momento la ilustración, así como en algún momento se sirvió de la voz, en otro momento de la dialéctica, en otro momento del canto, en algún momento se sirvió de la filosofía, que es cuando nace, digamos, el término en sí, en el siglo XVII con Immanuel Kant la crítica a la razón pura, como fenómeno filosófico sociológico, el usar la razón para iluminar, el usar el usar el bienestar del mundo para lograr comunicarnos. Y aquí empieza como un basamento moral, ético, filosófico en todo sentido. Hoy en día tenemos que hacer eso. Y hoy en día el enfrentamiento moral lo tenemos precisamente con la inteligencia artificial y con estas herramientas que parecieran desplazarnos por completo. Entonces, el terreno de debate moral y filosófico de la ilustración ya no está en cómo desarrollar técnicas para llegar a un realismo o cómo facilitar la rapidez de producción de la imagen, sino que el debate de la ilustración se centra en el mensaje, en el contenido, en qué es lo que estamos haciendo con ese cañón tan poderoso y que por mucho tiempo se relegó a los entes de poder. El ilustrador no le interesaba entrar en esta discusión mucho porque es mucha pensadera o porque tiene que gastar el tiempo en entrenar dibujando 1000 horas al día. Entonces, ahora que tenemos tiempo, el debate se vuelve a centrar en qué estás diciendo, en qué es lo que quieres decir, en por qué quieres ilustrar. No solo si puedes manejar tal o cual herramienta, si dibujas bien a Goku, si eres un super expresionista apasionado de las artes mixtas. Ahora es cómo estás tú escuchando a la audiencia cuando tú haces eso. ¿Cómo estás tú recibiendo el feedback? Porque ahí es donde yo marco una de las líneas esenciales de diferencia entre el ilustrador y otros tipos de artistas visuales. El ilustrador necesita el feedback, necesita ver qué consecuencia tuvo lo que él hizo en la audiencia y construir el mensaje a partir de eso, porque el mensaje no se termina cuando él emite la imagen, cuando él saca la publicidad, cuando él saca el desfile de moda, cuando se crea un videojuego. El ilustrador real, el que no es un artista puro, sino un ilustrador que va a construir sobre esta respuesta de la audiencia un siguiente mensaje corregido, actualizado, depurado a los intereses que necesite. El ilustrador se corrige, se actualiza. El artista a veces no, o no siempre, porque he conocido de todos los estilos, no busca esto, no busca satisfacer a la audiencia, no busca escuchar, busca solamente expresar y que con eso cada quien haga lo que quiera y no está buscando una complacencia de mercado como la busca el ilustrador. O
podría filosofarse al respecto, que el artista busca otro nicho de mercado, el del rebelde, el del que no quiere cuadrar, el del que no quiere calzar, eso es también un nicho de mercado. Y de alguna manera es inevitable caer en uno o en otro porque son actitudes poblacionales. Entonces, el ilustrador analiza estos aspectos y esa base filosófica la estudiamos sobre todo en las primeras materias. Bueno, qué interesante, todo un reto entonces hoy en día, tanto lo que es crear como también favorecer la formación de creadores, ¿no? ¿Cómo está cambiando esto? Por ejemplo, nosotros nos imaginábamos en un principio que si tendríamos que tener, qué tipo, o sea, estamos en eso de desarrollar cuáles serían las políticas del festival con respecto a la inteligencia artificial. Ya pues hay creadores que mandan cosas realizadas por inteligencia artificial, y entonces los debates serían, bueno, ellos lo ponen en sus créditos, habría que ver si hay que crear categorías nuevas para eso, o si simplemente que lo especifiquen y que hago hasta qué porcentaje, compite con los demás, etcétera. Pero al final, pues bueno, creo que vamos a terminar coincidiendo en eso, ¿no? Que se refiere al artista y a lo que quiera decir, y pues estos van a ser medios, ¿no? Como medios para, medios y herramientas que están a su disposición y que habrá que ver cómo se usan. De verdad que muchísimas gracias, Rafa. El público está un poco tímido hoy que no preguntó tanto, dabas un poquito de Omar, pero yo estoy segura de que apreciaron mucho tu intervención. La vamos a también a subir para la sala online, para que la pueda disfrutar el público online. Y pues realmente hay una variedad, no sé si ya has podido entrar, pero si entras, pues ves que hay una gran variedad de trabajos, de muchas técnicas, de muchos estilos, donde hay también cosas súper artesanales, impresionantes, ¿no? Entonces, pues, lo fascinante que es esto, ¿no? La diversidad y los debates que van a seguir existiendo. Gracias por Sí, contribuir con nuestra discusión. gracias, Fania, gracias. Sí, para mí estar en el ojo iluso es estar en eso, en una efervescencia de estos conceptos, porque ustedes enfrentan esto de primera línea al recibir a los diferentes artistas que quieren participar en el festival. Pues pasa un poco como a mí en el diplomado al recibir a los aspirantes. ¿Hasta qué punto tienen ellos diferentes rayas, líneas morales respecto al uso de la inteligencia artificial? Es un debate que a uno como anfitrión de estos eventos y de estos fenómenos, pues lo llama a la reflexión, porque no quieres dejar a nadie por fuera, no quieres sentir que estás invalidando algo a alguien, pero a la vez quieres como mantener un ambiente de justicia y sobre tus propias perspectivas respecto a lo que es ser un artista. Y ese debate pues está ocurriendo hoy en día y a mí me parece fascinante, me da un poquito de miedo también, pero sí me parece que es como una ola que tenemos que surfear. Seguiremos. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, hasta la próxima.